Saludo vía telefónica al abogado internacional mexicano y también es representante del gobierno del estado en Yucatán, en la Ciudad de México, Víctor López Martínez. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estimado Mauricio, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha y nos honra con su atención el día de hoy. Y hoy un día súper importante, yo creo que para los Estados Unidos, pero también para nuestro país. ¿Y por qué importante? Por la expectativa que causa la llegada del presidente número 47 de los Estados Unidos, y me refiero a Donald Trump. Efectivamente, estimado Mauricio, el día de hoy Donald Trump ha sido inaugurado para su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos y lo hace con un control sin precedente sobre los factores reales de poder de aquel país, porque a diferencia de en su primer mandato, Trump regresa con el apoyo de una base política fortalecida, un Congreso totalmente alineado, una Corte afín a sus ideas y con el apoyo de los principales actores económicos y capitales de aquel país. Víctor, obviamente tú lo sabes, en la política mucho es el discurso en campaña, muchas veces es el discurso versus la realidad y lo que se está moviendo. Creo que lo hemos platicado. Posiblemente vaya cambiando las posturas o las formas. Sin embargo, hoy que es 20 de enero del 2025, sí hay mucha expectativa, inclusive yo llamaría temor por la cantidad de deportaciones que se pueden dar de manera inmediata. Sin duda, Mauricio. Y antes de entrar al posicionamiento del presidente Donald Trump de su discurso inaugural el día de hoy, y aunque parezca una obviedad, creo que es importante, Mauricio, comentarle al auditorio cómo está Estados Unidos frente al mundo y qué país recibe el presidente Trump. Porque en los últimos años, ya sea por desinformación o por propaganda, se ha perdido la óptica en algunos sectores del lugar que ocupa Estados Unidos frente al mundo. Y, Mauricio, no existe un dato macroeconómico o de concentración de poder en donde Estados Unidos no sea la hegemonía del mundo. El tamaño de su economía es de 26 trillones de dólares, 10 trillones de dólares más que su competidor más cercano, que es China. O sea, nada más 5 veces la economía de México de distancia, con 800 millones de pobladores menos. El mercado de valores de Estados Unidos representa el 40% del mercado global y el país es el principal consumidor y proveedor del mundo. Y bueno, en gasto militar, el gasto de Estados Unidos, es decir, su presupuesto anual, es Sí. del 40% del tamaño del gasto militar global. O sea, sumados los 10 países que le siguen, no alcanzan el presupuesto de Estados Unidos en un año. Esa es la dimensión de país, Mauricio, esa es la hegemonía de nuestra era, y por eso es tan trascendente lo que sucede el día de hoy, independientemente del discurso del presidente Trump. Ahora, ¿cómo ves al gobierno mexicano? ¿Cómo ves a los diversos estados, inclusive el estado de Yucatán, con lo que pudiera pasar en cuanto a las deportaciones, a la falta de fluidez de las famosas remesas? Hoy en día, para México, el tema de las remesas es súper importante. Lo platicábamos el otro día. Hay una gran comunidad de yucatecas y yucatecos que se fueron a los Estados Unidos. Si hablas de San Francisco, San José, Los Ángeles, pero también lo comentabas el otro día en Chicago, también en Nueva York y en otros lugares. ¿Cómo prepararnos ante esto, Víctor? Por supuesto, Mauricio, lo que comentas de las remesas son de la principal fuente económica del país. En 2024 alcanzaron un récord histórico de 60,000 millones de dólares. Y es por eso que el gobierno de México hasta hoy ha adoptado una estrategia responsable y adecuada bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se ha centrado en la defensa de la soberanía nacional y la independencia en la coordinación. México, Mauricio, tiene en los Estados Unidos la red consular más grande que tiene cualquier país en otro país en el mundo. Son 53
los consulados mexicanos que hoy están activos y preparados para la defensa de los migrantes en Estados Unidos con una estrategia integral. Y también el gobierno de México ha delimitado una estrategia que presentó el día de hoy en su conferencia mañanera la presidenta, que se llama México te abraza, diseñada para incorporar a aquellos que sean repatriados a la vida nacional y dotarlos de los programas que ofrece el gobierno de México. El gobernador Joaquín Díaz Mena nos ha pedido a todos los integrantes de la administración pública estatal que estemos muy atentos y listos para la defensa del más de 500,000 de yucatecos que viven en los Estados Unidos y que sin duda hoy reciben con incertidumbre lo que ha comentado el presidente Trump en su discurso inaugural. ¿Escuché bien 500,000 de yucatecos y yucatecas ya viviendo en los Estados Unidos? Es correcto, Mauricio. Es decir, el censo que tiene el INEGI es de aproximadamente 250,000 y el censo de los Estados Unidos nos refleja ese 500,000. Es decir, después de Mérida sería la segunda ciudad en el mundo donde hay más yucatecos y yucatecas. Es correcto. Así está. De esa dimensión es la población yucateca en los Estados Unidos. Y por eso hay que estar muy pendiente, claro, Mauricio, desde luego, de lo que comentó hoy el presidente. Y bueno, ofrecer, yo te lo decía hace unos días, ofrecer este espacio ahí con los cónsules, con las cónsules, lo que se requiera para que se esté mandando información de las diversas ciudades donde hay paisanos, donde hay paisanas. Finalmente, lo del Golfo de México es una vacilada, se llame Golfo de Estados Unidos o Golfo de México. Creo que no tiene importancia. A lo que sí tiene importancia, que es nombrar a los cárteles de las drogas como terroristas, Víctor. Totalmente, Mauricio. Si de algo nos debemos de fijar del discurso inaugural del día de hoy, es en su política migratoria en la que declaró emergencia nacional en la frontera sur, lo que le permite disponer de presupuesto y de las Fuerzas Armadas, la instauración del programa Quédate en México, que es un programa unilateral en el que no hay acuerdo del gobierno de México para que se procese las solicitudes de asilo político de los migrantes mientras los migrantes están en México, y la declaración de los cárteles o del crimen organizado que opera en México como terroristas en los Estados Unidos, lo que le da un margen amplio de acción que no hemos vivido antes. Víctor, pues muy pendientes, agradezco desde luego todo este análisis. Tú eres abogado internacionalista y bueno, estás muy pendiente de lo que sucede con nuestro vecino llamado Estados Unidos. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a estar muy al pendiente y saludos. Gracias al abogado Víctor López, quien es especialista en todos los temas internacionales, de luego una relación muy, muy extensa con los Estados Unidos.